en los proyectos que tuvimos como en el planeta Sub, aprendí un poco sobre lo de crear videos y todo eso, la edición, y hablar un poquito más de inglés, que fue lo de las conversaciones con los muchachos. Los tiempos acorde a las clases para poder reunirnos sin tener ningún problema. Pues la verdad tenía unas expectativas como diferentes referente al proyecto. Era más como, pensé que era como un estudio, más que todo como para nosotros, pero sí aprendí sobre muchas herramientas, pude manejarlas, me pareció fácil, me pareció divertido. Sí, siento que más como el vocabulario y aprenderlo como hablarlo, se me facilitó un poco más. Así como mi otro compañero, pues sí, como los tiempos, como la disponibilidad de cada uno, pues ya que nosotros tenemos como otros proyectos aparte, otras tareas aparte, sí fue un poco difícil como organizarse, pero se pudo lograr. Bueno, yo me sentí muy bien, me divertí mucho, la verdad. Había hecho cosas que no había hecho antes, como crear una canción. Eh, Aprendí varias cosas en inglés, mucho vocabulario. Eh, Me gustó la interacción que tuvimos con nuestros compañeros, tratar de hablar como en inglés y así. Y más que todo el speaking, o sea, hablar con mis compañeros es un poco complicado, pero es divertido. 1, 2, and 3. Oh my. No, pues fue como chévere, pero pues como yo algunas clases, como una o dos no vine, entonces sí, mi grupo era el más atrasado de todos. Entonces nos tocó hacer como todo muy rápido y deprisa, entonces no creo que sea tan bien como queríamos que saliera, pero pues intentamos lo mejor. De pronto soltarme más, pero así como que llega vocabulario de palabras nuevas, no, pues porque yo antes ya, como ya estudiaba en otra universidad, pues más que todo más soltura, ¿no? Me parece que con actividades así uno aprende lo que todo como vocabulario, dialecto, teoría, y lo que pensaba de esta clase, y pensé que iba a ser así, pero no, de actividades como que sirve más que todo para soltarse. Pues me pareció bastante chévere. Conocimos nuevas aplicaciones para hacer líneas del tiempo. Nos divertimos mucho en este espacio. De pronto, los tiempos, que hace falta más organización en esas clases. Sí, yo las dos primeras no pude venir. En una estaba en un evento del colegio y en la otra tuve una cita médica. Pues yo estaba en el grupo de música. A mí Sara me enseñó cómo combinar, cómo sacar una letra en inglés y poder combinar con una buena canción. Entonces yo sí aprendí mucho, aprendí música e inglés en una sola clase. Yo diría que los tiempos, la verdad, porque sí queda muy complicado y a algunos profesores les da como que no les gusta que uno se salga de su clase porque uno va mal o simplemente hay un nuevo tema y ellos después no le pueden explicar a uno. Entonces yo diría que es mejor cambiar los tiempos o mejorarlos. Pues la verdad pues se sintió súper bien a pesar de que pues no pudimos tener tanto tiempo para las clases. Los tiempos para las clases para poder aprovechar pues el curso porque es una oportunidad súper buena, pero debido a los tiempos casi no se pueden manejar. De inglés pues aprendimos pues algunas cosas, no muchas pues debido a que el archivo se borró, pero sí aprendimos algunas cosas sobre el medio ambiente y algunas palabras desconocidas. En tecnología pues aprendimos a hacer presentaciones más creativas, pues el primer día logramos hacer el archivo cargó súper bien y estuvo súper bueno. Me gustó mucho como que compartir con mis compañeros y como que hacer el proyecto, también aprender mucho y comprender más el habla a través de ti. Yo creo que también concuerdo con mis compañeros el tiempo porque varias clases se cruzan y a veces perdemos muchas clases seguidas en una misma materia. De inglés,
más que todo como conceptos y como gramática, y también lo que te digo, como que comprender más el habla y de tecnología, como aprender a manejar plataformas para desarrollar el proyecto de la línea del tiempo que estamos haciendo. Inglés pues no aprendí tanto porque pues no pude venir las demás sesiones, pero pues la sesión que vine fue chévere, fue divertida. Pues ahorita terminar lo de la entrevista, grabar las voces en inglés y ya. De pronto, con los juegos didácticos, ¿sí se llaman así? Ok, con los juegos didácticos, al cómo hacer las carreras, ir por palabras y dar los significados, pues uno ayuda también porque aprende más el vocabulario. Entonces, el hecho de también estar hablando en Spanglish, como que ayuda mucho porque uno más entiende, ¿cierto? Entonces, fue diferente. Porque pues a salirse del como del horario normal de clases, pues también. A mi parecer, aprendí a entender un poquito más por lo que usted no hablaba inglés, no daba frases y nosotros nos poníamos a pensar qué significaba, y con eso nosotros aprendíamos un poquito más de escuchar el inglés y entendíamos. A mi parecer fue una experiencia única porque no muchas veces se suele hacer esto. La verdad me gustó como meterle un realismo mágico a todo, porque están intentando crear un mundo no real, pero con problemas reales para intentar resolverlos en nuestra vida cotidiana. Entonces es como una forma más sencilla de enseñarle a los estudiantes y jóvenes de cómo poder cuidar su planeta antes de tener que mudarse a otro. Impactarían en una buena forma porque nos ayudaría a entender demás cosas que no muestran normalmente en noticias, en propagandas, por el tema de que muchos no creen en calentamiento global ni cosas ambientales como desastres humanos hechos por humanos. Entonces, muy buena forma para que con historias podamos narrar problemas y podamos crear soluciones distintas y didácticas. 1, 2, and 3. Where's the Rubik? Where's the Rubik? Bueno, pues nuestro grupo estuvimos buscando referencias por internet de cómo se podría ver de nuestro mundo. Estuvimos hablando con nuestros compañeros de cómo crear y cómo seguir para que tenga toda la historia de coherencia, todas las 3 historias que estábamos creando que tengan coherencia, y fue muy divertido hacerlo. Sí. Chévere fue que todos nos entendíamos, aunque teníamos unas desigualdades, como por ejemplo que no damos fin con una historia específica, o sea, como que había muchas ideas y pues no se podía elegir una, hasta el final que pues con todos los grupos podemos elegir una. Bueno, primeramente los roles de mis compañeros fueron muy de acuerdo a su personalidad. Cada uno eligió de acuerdo a lo que era capaz de hacer, a lo que cree que era capaz de como inspirarse. Por ejemplo, la escritora, ella pues inspiró demasiado en muchos temas, en su vida cotidiana, en apariencias de otras personas cercanas. Bueno, lo que era el editor, que también nos ayudó demasiado a tomarnos ideas de cómo hacer pausas, hacer de varias cosas. Y bueno, mi rol pues era la investigadora. Me puse a investigar sobre las referencias, aplicaciones o cómo iban a ser cada historia de cada isla de los otros grupos para poder relacionarlos con nuestra isla. Y pues ahí mismo crear una historia completamente única para que eso impactara apenas la leyeran en todo momento.
Pues en el sentido como de como la edición y todo eso, pues ya como tenía conocimiento, pero entonces no agarramos como que la página de usted porque no la sabe utilizar. Entonces, entre Rosario y yo, pues utilizamos Canva o CapCut. Más o menos el Canva como para hacer unos recortes y el CapCut para de una vez directamente colocarle los audios que integraban pues el audio que nosotros habíamos hecho. Pero sí, fue súper chévere y más porque fue por el celular. Sí, porque pues uno se acostumbra muchísimo a utilizar el computador, pero entonces al momento de utilizar el celular creo que es más difícil. No, o sea, están todas las herramientas, sino que están más escondidas. Uno tiene que saber utilizar pues como los guiones y todo eso. Pero sí. La dinámica de los talleres, uy, sí, ¿para qué? Fue divertido hacer estos talleres en muy poquito tiempo, que es en serio necesitamos mucho más tiempo para hacer los talleres mejor. Sí, la dinámica fue divertida porque nosotros nos teníamos que apresurar y además teníamos que averiguar alguna que otra cosita para que nuestro trabajo esté en las mejores, ¿cómo dicen? Bueno, en perfectas condiciones. Y fue divertido porque aparte de buscar y investigar, aprendimos también a cómo utilizar cada cosita para hacer una buena historia. También con Estefany hicimos una buena historia, bueno, que ella lo hizo completamente. Tenemos que nosotros meterle como la emoción cuando hacíamos los audios y fue divertido, fue una experiencia bacana. Yo creería que sería los pros sería que tuvimos, bueno, la mayoría deberíamos como haber entendido muchísimo el listening, tuvimos que haberlo mejorado demasiado, porque al momento de como usted escucharla era como, yo conozco esta palabra, entonces o sea, yo la he escuchado, entonces como que en ese momento es cuando uno se da cuenta que uno sí tiene conocimiento de inglés, sino que uno lo tiene por allá escondido. Pero yo diría que lo malo hubiera sido más chévere como practicar más como el vocabulario. A nosotros nos falta mucho vocabulario porque al momento de hacer la gramática de todo eso, creo que nosotros tenemos muchísimo el cuaderno, que ahorita estamos viendo demasiado gramática en inglés y creo que lo único que nos faltaría sería eso, pero de aparte todo fue muy chévere. Bueno, como decía la compañera, pues las pros y las contras. Las pros serían que pues nos conocimos más personas, socializamos, hicimos amigos nuevos, aprendimos a trabajar en equipo y pues las contras es que no duró casi. O sea, faltaba más tiempo. Bueno, las pros me gustó mucho ya que pudimos adaptarnos a las cosas que se inspiran las demás personas para poder así reunir una inspiración nueva, y las contras que sí, faltó más tiempo porque así podríamos como que implementar más ideas, más cosas, pero me parece que es algo fuera de la rutina que siempre tenemos acá en el colegio, que uno llegar un día a la semana y pues tener algo diferente que una materia, aparte, o sea, interactuar, las dinámicas. Pues sí, las contras fue que tuvimos demasiado poco tiempo, faltaron muchas más sesiones de clase. La contra es el tiempo. Sí, en definitiva, la contra fue el tiempo. Y tal vez estar un poco más de acuerdo con las ideas que teníamos, porque nos faltó también eso. Estuvimos muy revueltos, todos los grupos estuvimos un poco revueltos. Sí. Aprendimos bastante, aprendimos a hacer cosas que no hacíamos en lo habitual, editar y hacer historias, lo que no hacemos tanto en la vida cotidiana. Un pro es la forma más didáctica que hicimos las actividades, como que en vez de estar sentados siempre bajo un escritorio y solo escuchar al profesor, y nosotros también el privilegio de hablar más, como que nos enseñó de una forma muy distinta y más relevante. Y también un pro fue la maestra, muy buena. La verdad creo que una de las mejores maestras que he tenido en inglés, porque no creo que con todos enseñen con el mismo gusto que enseña ella. Entonces, de verdad, gracias y ya.
A ver, los pros es que, pues lo que ya se ha venido diciendo, yo me di cuenta de que tú hablando, como que uno lo entiende, no siempre, obviamente, porque no hay cosas que uno conoce, pero se alcanza a entender y se alcanzó a aprender varias cosas además, porque pues llegó un momento en el que no solo hablas en inglés sino en francés, entonces sí. El contra, sinceramente el tiempo influye muchísimo y por parte mía y de mis compañeros, el problema de no tener tiempo de que tengamos, digamos, el proyecto y hacerlo en varios, digamos, sí, como en sesiones, por así decirlo, y nos atrasamos muchísimo con nuestras demás obligaciones del colegio. Entonces, yo creo que eso, porque si fuera, como decir, como en un tiempo libre, no afectaría tanto al resto, pero el resto todo fue chévere. Súper.